Grabamos. Bueno, bien jóvenes, miren, la intención de este curso es que ustedes conozcan las herramientas de programación que les pueden ayudar bastante, tanto en el proceso de formación del ingeniero como en la práctica profesional del ingeniero civil. Es cierto que hay muchos programas de cómputo en el mercado, pero también es cierto que a veces desconocemos el trabajo completo que hacen los programas. Y lo que yo he visto es que la mejor manera de dominar un programa es conocer las bases de programación. Entonces, vamos a trabajar ahorita con una herramienta que es MATCAD. Es una hoja de cálculo bien poderosa y que nos va a hacer muchas cosas técnicas de una manera muy rápida, muy sencilla, y que ustedes en algún momento posiblemente lo vieron en la materia de software aplicado a la ingeniería civil. Y si no, pues aquí lo vamos a trabajar. Bueno, antes de eso, miren, me voy a permitir presentar a la doctora Laura González Maturana, que es una, pues, gran amiga de la institución y también una amiga personal, que ha estado trabajando con nosotros fuertemente en capacitaciones que se han dado a los alumnos de diseño y construcción de pavimentos. Yo les comentaba en clases que a través de los cursos que ella nos ha preparado, pues ha sido bien provechoso porque se han preparado alumnos que en la búsqueda de sus residencias, pues se han logrado colocar en algunas empresas y actualmente uno de los alumnos que estuvo en uno de los cursos anteriores, pues se está desarrollando en el norte del país en el trabajo de las metodologías, en este caso, protocolo AMAC. Maestra Laura, si está usted por aquí. Ay, profesor, claro que sí, muy feliz, agradecidísima por esta sesión y ya con muchas ganas acá de aprender de su valiosísimo aporte y conocimiento. Muy buenas noches a usted, sí, mi amigo personal y de la universidad, tal cual como lo comentó, y a los compañeros participantes, a todos un saludo súper especial. Muchas gracias. Muy bien, gracias, maestra. La maestra es de la zona de Bucaramanga, ¿sí lo dije bien, maestra? De Colombia. Sí, sí señora, sí, no Títeramaca, Títera fue, sino Algo Bucaramanga, sí, así. señora. Gracias. Y también por aquí tenemos a una alumna de intercambio virtual, también colombiana, que nos está pues, participando en las clases de pavimentos. Bueno, entonces vamos a iniciar. Muchas gracias y bienvenidos a todos para estas sesiones. Y vamos a iniciar con el uso de MatCat. Primero me voy a permitir compartir pantalla para que les muestre yo una información que previamente les recomendé que la localizaran. En el WhatsApp yo les comentaba que entraran a una página que hace tiempo la elaboramos para capacitar primero a los docentes y después a los ingenieros civiles en el lenguaje de programación Python. Esa página yo la soporto, yo la administro y ahí he colocado la información de lo que nos puede ayudar para la programación. En este caso, perdón, y todo eso de alguna manera se plasmó al final en un pequeño libro que en su momento se ha estado editando y que ha sido de gran ayuda para los jóvenes que lo han adquirido. Bueno, y yo les decía, en el punto número 7 está una liga que dice nada más hoja de cálculo, donde escondimos un poquito el archivo .rar, es un archivo comprimido que tiene todo el proceso para instalar MatCat en sus computadoras. Ahí hay un archivo que voy a mostrarles el archivo, aquí yo lo tengo. El archivo al descomprimirse abre una carpeta como esta y ahí viene una serie de carpetas para que se haga la instalación, ¿sí? De hecho, dentro del crack hay un archivo que dice README y de ese de README les dice qué es lo que hay que hacer. Instalar la versión 15, no instalar el servidor de licencias PTC, no configurar la licencia al final de la instalación, copiar, es el segundo paso, copiar matcat.exe al directorio donde se instala matcat. Dice por defecto es Program Files, matcat, matcat 15 o Program Files x86, matcat, matcat 15, dependiendo de la versión de su computadora. Y se sobrescribe ese archivo. Y eso es todo y con eso funciona sin ningún problema matcat, ¿sí? Entonces, obviamente sabemos que es una licencia no
no de completamente legal, pero pues vamos a trabajarlo de esta forma. Favor, ahorita voy para allá. Ya arranqué mi curso, perdón. Toño, voy a hacer tantito una pausa, muy pequeñita. Bien, disculpen, vamos a continuar. Bien, entonces, les comentaba yo, perdón, es que me están llamando, otra vez voy a hacer una pausa. Creo que no está encendido su micrófono. Tienes razón, gracias. Les decía, si seguimos las instrucciones, entonces al final vamos a tener ya MATCAD instalado. Ahora, yo no quiero ahorita tardarme con la instalación de MATCAD, ya si gustan los asesoramos después, porque quiero entrar ya al software, esperando que la mayoría lo tenga ya instalado. Si no es así, denme oportunidad de empezar a explicar lo básico y ya cuando más adelante estemos, le damos un poquito de pausa y ahí probamos con la instalación de alguna máquina que por alguna situación no les haya funcionado. Pero yo espero que la mayoría lo haya instalado. Díganme si ya lo tienen instalado, nada más levánteme su manita, los que ya lo tienen instalado para saber cómo vamos. Muy bien, Leonel lo tiene, Pérez Zamora, perfecto. Bueno, creo que una buena cantidad de los jóvenes tienen el software. Aquellos que tengan algún problema, espérenme un poquito más adelante para, perdón, para que tratemos de resolver esa situación. Bueno, entonces les decía, esta página ahorita nada más nos sirvió para ubicar el programa. Después la vamos a estar trabajando. Bueno, muy bien, la voy a minimizar. Ahora, ya una vez instalado MATCAD, va a tener un aspecto como este. Entonces, esta es la herramienta de MATCAD, es una hoja de cálculo. La zona blanca que tenemos aquí es la zona de trabajo, es como una especie de libreta que tiene ahí señaladas unas marcas que son las hojas donde vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces ahí se ve que tiene las regiones, las secciones definidas. Entonces aquí vamos a estar trabajando. Como todos los programas, pues ustedes pueden localizar en la parte de arriba el título del programa junto con el nombre del archivo entre paréntesis, la barra de menús, de opciones. Acuérdense que todas estas opciones que están aquí, pues algunas las vamos a ir conociendo, pero la mayoría se puede activar de manera directa con las herramientas. Una característica interesante es que estas herramientas las podemos hacer flotantes o las podemos hacer fijas en la región que nosotros queramos dentro de la zona que tenemos acá. Entonces ya ustedes van a tener que configurar a su gusto la ubicación de estas herramientas, ¿sí? Entonces, esto es una característica y esta herramienta que tenemos acá, que es la herramienta que le llamamos MAD, tiene la característica que lanza muchas de las herramientas o barras de herramientas que necesitamos. Por ejemplo, esta es la herramienta Calculator, aquí se activa con la calculadora. La herramienta de gráficos, aquí se activa, ¿sí? Se desactiva. La herramienta matricial, aquí está también activada y desactivada. La herramienta de evaluación, por aquí la vamos a ocupar en su momento. La herramienta para cálculo integral, Calculus, aquí aparece. La herramienta para condicionar estructuras condicionales o booleanas, aparece aquí. Es decir, pueden activar y desactivar esta, y esta es la que vamos a trabajar. Bueno, estas son las herramientas que vamos a ir conociendo poco a poco. Bueno, esta es la herramienta de programación. Cuando queremos trabajar variables con letras griegas, esta también nos los permite. Bueno, y la del procesamiento simbólico, que también es una herramienta poderosa a través de un motor
matemático, que es el motor del NewPad. Bueno, entonces, la configuración es como ustedes lo quieran. Yo recomiendo que tengan nada más las herramientas elementales y que esté a la mano esta herramienta, porque esa es la que nos va a permitir trabajar. Aquí ustedes pueden ver las herramientas que están activadas, ¿sí? Aquí yo desactivé ya la herramienta Mat, no la veo, pero la puedo activar con el menú View, Toolbars y Mat. Y entonces esta me va a ayudar bastante para poder activar esto. Bueno, esa es la parte inicial sobre el conocimiento de la interfaz de MATCAD. Por la parte de abajo, pues a veces tenemos una barra de estado donde dice algunas recomendaciones o alguna información muy rápida de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahorita que no hemos hecho nada, nada más nos dice press F if one for help. Presione F1 para ayuda. Bueno, nosotros vamos a comenzar a trabajar con un modelo y vamos a explicar ya cómo va funcionando esto. Bien, MATCAD trabaja bajo un concepto que se llama regions. Entonces, lo que se hace es establecer el cursor en la posición que uno quiera para comenzar a crear un texto, a crear una variable, la asignación de una variable, a crear una expresión matemática, etcétera. Bajo una regla, en el caso de las expresiones matemáticas, bajo una regla muy sencilla. Cualquier variable que se vaya a utilizar debió haber estado predefinida con un valor. Si no, me va a marcar un pequeño mensaje de error. Bueno, entonces, vamos a partir de un problema muy básico que todo el mundo conoce, que es la solución de una ecuación cuadrática. Este es un ejemplo clásico en los modelos de programación, porque pues todo el mundo conoce esto. ¿Qué hicimos? Permítame aumentar un poquito el zoom al 200%. ¿Qué hicimos? Yo nada más empecé a escribir solución y al momento en que oprimí la barra espaciadora, ya lo detectó como una región de texto, ¿sí? Mientras no hagan eso, ustedes escriben solución, ahorita se interpreta que es una variable, pero al momento de colocar la barra espaciadora, se convierte en un texto. En MATCAD, a la región de texto se le llama rótulo, ¿sí? Entonces, esta región solamente es para informar con texto qué es lo que está pasando, ¿sí? Con información textual. Puede estar en mayúsculas, puede estar en minúsculas, a veces se permiten incluso letras griegas dentro, en fin. Eso es la base. Ahora, normalmente, como lo vamos a realizar como modelo, pensando en lo que vamos a programar, pues hay que establecer cuáles son los datos de entrada, ¿sí? Si recordamos, la ecuación cuadrática tiene una forma general que puede ser dada por ax al cuadrado más b por x más c igual a 0. Y aquí me voy a apoyar en esta herramienta, aquí igual a 0, para que no haya evaluación. Esta es una herramienta booleana, este es un igual y booleano como si fuera una especie de ecuación. Entonces, nada más lo estoy poniendo como información y no me está generando ningún error porque no se está procesando internamente ninguna expresión, solamente me está dando eso. Entonces, ¿cuáles van a ser mis datos de entrada? Bueno, pues mis datos de entrada van a ser el coeficiente A, ¿sí? Este es mi rótulo, y ahora le voy a dar un valor a A, por ejemplo, menos 5, ¿sí? El coeficiente B, fíjense, rótulos, y aquí aparece esto, B, 2 puntos, y le voy a dar el valor de 10. Y otro coeficiente, C, y le vamos a dar el valor de, no sé, 2, por ejemplo. Ahí está. Y entonces aquí ya tengo definidas las variables. Ahora, ustedes observan que aparece en estas letras, excepto la B, en la A y C, apareció este indicador verde, una especie como de gusanito, perdón. Y aquí viene un mensaje en amarillo, una advertencia, que dice que esta expresión redefine a una unidad ya preconstruida de MATCAD. ¿Por qué? Porque la letra A es una unidad para indicar que es un ampere, ¿sí? Sin embargo, se puede manejar como variable. ¿Qué va a pasar cuando yo quiera trabajar con la unidad ampere? Bueno, pues no la puedo usar porque ya le asigné un valor. Lo mismo pasa con la letra C, porque la letra C corresponde a los coulombs. Entonces, es una unidad de carga eléctrica. Por lo tanto, esas letras, digamos, son variables y unidades que existen predefinidas en MATCAD. Las vamos a ir conociendo poco a poquito. Ahora, una forma de poder usar la variable
Y este es un truco que yo les digo, por favor, Acevedo, no me estés rayando. Entonces, una forma de estar trabajando y de usar la variable porque nos interesa que se parezca a la variable A, es meterle un puntito, es un truco, porque el puntito tiene la función de crear una variable de subíndice literal, como las que se utilizan en física. Entonces, el truco va a ser ponerle un puntito, ¿sí? Le estoy poniendo nada más un puntito en la variable. Obviamente, la B no la necesita, pero la puse para esto. Entonces, con esto logramos que desaparezca ese indicador de error. Por favor, no me estén rayando la pantalla porque estamos trabajando y no quiero que nos distraigamos. Si alguien por alguna razón no ya lo conoce y puede salir, luego puede regresar más adelante. Bien, entonces ya tenemos la primera parte. Ahora viene lo que nosotros conocemos como el proceso, ¿sí? Normalmente en el proceso en este caso pues es calcular ya las variables de salida, ¿sí? Que van a ser la variable x1, que está dada por la solución menos b, más menos, en este caso vamos con la primera parte, raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 por a por c, ¿sí? Todo esto entre 2a. Perdón, 2 por a. ¿Sí? Y ahí tendríamos la expresión. Si yo le hago un clic aquí, empieza a aparecer un problema. Ya es este es un mensaje en rojo porque dice la variable no está definida. Esto es normal porque acuérdense que a la variable b le puse un puntito. Entonces, esta variable b debe tener un puntito, igual que esta, igual que la a, igual que la c, e igual que la a de abajo. Y entonces ahí le he dado una representación completamente algebraica a la variable x1, donde la asignación la estoy haciendo simplemente con la tecla 2 puntos. Pero MATCAD lo trabaja con la notación que se usaba antiguamente en el Pascal, 2 puntos igual. Entonces, x1 se le está asignando este valor. ¿Cómo hice el desfase de este x1? Aquí usé el punto decimal para generar el desfase. Y eso es lo que nosotros le llamamos variable literal. No la vamos a confundir con la variable vector que vamos a ver más adelante. Entonces, esta es una variable literal. Para saber el resultado de x1, basta con que le ponga yo x1 igual, y con eso ya me bota el resultado de x1. Y si quiero el valor de x2, bueno, pues aquí aprovecho una característica de los lenguajes, copio-pego, y le cambio el signo negativo. Y entonces tengo ya el resultado de x2. Y entonces ya me da las soluciones de esta ecuación cuadrática. De una forma muy rápida, hemos hecho un pequeño modelo para solucionar una ecuación cuadrática. Perdón. Entonces, el chiste de las hojas de cálculo es que cuando yo cambio los valores iniciales, todo se procesa y me da los resultados de salida. Digamos que esto que tenemos aquí es mi salida. Entonces, le vamos a dar, como si fuera una estructura de programación, la salida. Y la salida entonces son las variables x1 con este valor y x2 con esto. Si A, por ejemplo, toma el valor de 8, entonces me bota los resultados. Si B toma el valor de 100, bueno, entonces me bota los resultados automáticamente. Si C toma el valor de menos 22, me da los resultados. ¿Me explico? Y si por alguna razón yo tuviera una expresión donde estuviera yo manejando valores en los números complejos, pues aparece la representación de la solución en complejos, la parte real y la parte imaginaria. Para eso mete la letra I. Entonces, esa también es otra característica interesante porque nosotros ya no nos vamos a estar preocupando en qué campo de los números vamos a trabajar. Obviamente, como ingenieros, nos interesa trabajar en el campo de los reales, pero puede manejarse también resultados en notación compleja. Entonces, este es un ejercicio muy rápido. Ya terminamos prácticamente el modelo y ya nos está dando soluciones. Ya ustedes, repito, tendrán que proponer acá los valores correspondientes para que la solución se esté dando. Bien, entonces, este fue un primer ejemplo muy rápido de lo que se hace.
¿Qué es lo que sigue a continuación? Bueno, pues grabar el archivo. Ahí está la herramienta Save. Grabamos el archivo. Nosotros buscaremos en dónde vamos a estar trabajando nuestros modelos. Yo los voy a guardar acá. Y entonces aquí, pues a lo mejor le pongo ecuación cuadrática. Y entonces ya tengo ahí mi archivo XMCD, esa es la extensión, que es un documento de MATCAD en formato XML. Y entonces el archivo queda ya almacenado. Y son archivos bien pequeñitos, ¿sí? Y entonces, lista, la primera pequeña aplicación ha sido generada. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Y comparto pantalla. Bien. Y para eso está la guía, que yo le llamo la guía rápida de MATCAD, para que nos ayude. Fíjense, si ustedes, espero que ya hayan leído este documento, y si no, yo les recomiendo que le den una leída después de lo que estamos viendo, porque aquí, de una manera muy rápida, yo quiero explicarles las principales funciones de lo que hace MATCAD para que ustedes se respalden y entiendan qué estamos haciendo. Ya hablamos de la interfaz de MATCAD, aquí está algunas cuestiones, ya lo comentamos. Ya hablamos sobre la zona de trabajo. Les decía yo, las entradas, las regiones que se trabajan están formadas por textos. Normalmente, cuando queremos generar un texto, se puede utilizar la comilla. Pero yo les dije, si ustedes escriben y le ponen un espacio en blanco, automáticamente es un texto. Las variables matemáticas, cuando queremos crear una variable, la tecla 2 puntos hace la asignación. Ya lo vimos. Para obtener el resultado, la tecla igual, después de la variable. Para generar una variable de rango, dice signo, punto y coma. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ya todo lo demás de gráficos, programación, son con herramientas. Bueno, ahorita trabajamos la parte de las expresiones matemáticas. Ya vimos cómo se definieron, pero hay algunas expresiones que requieren el respeto de la jerarquía operatoria. Y esa jerarquía operatoria se controla por medio de la barra espaciadora. Esto lo tendré que explicar un poquito porque es a veces la parte que más se les complica cuando empiezan a trabajar con la hoja. Una vez que entiendan cuál es la manera de trabajar, se vuelve una forma bien práctica, bien rápida, y cualquier expresión matemática que ustedes vean, la pueden colocar sin complicaciones aquí. Entonces, voy a enfocarme a cómo utilizar la barra espaciadora en las expresiones matemáticas. Bueno, aquí el uso de la variable con subíndice literal, ya la utilizamos, es el puntito. Aquí hago el comentario, en este documento lo que está entre corchetes significa una tecla, ¿sí? Esa es una convención de ahorita. Entonces, para que entendamos lo que está entre corchetes es una tecla que voy a utilizar para lograr algo dentro de MATCAD. Bueno, un ejemplo. Dice resolver un problema básico de dinámica donde hay variables literales para definir a la velocidad inicial, velocidad final, etcétera. ¿Con qué intención? Bueno, de que ustedes conozcan el uso de las variables literales. Dice la velocidad inicial, este es un rótulo. Velocidad inicial B.0, 2 puntos igual, 10 por metro sobre segundo. Y aquí vamos a empezar a utilizar algo bien interesante y que a veces lo omiten, pero debe de ser usado, que es el manejo de unidades de un sistema. Porque cualquier modelo que nosotros vayamos a usar en ingeniería civil casi siempre tiene unidades. Y esas unidades aquí las vamos a controlar para que la salida sea como queramos. Con sistema internacional, sistema inglés, sistema métrico decimal, con el sistema que sea. Entonces, esta es una potencia, una ventaja y es algo que solamente MATCAD tiene. Yo no he visto ninguna hoja de cálculo que maneje unidades. Parece que Excel ahora ya lo va a utilizar, pero pues MATCAD se nos adelantó en esto. Bueno, aquí explico la secuencia a través de los teclados de cómo vamos a lograr estos efectos, solamente para las variables. Les decía, el uso de la barra espaciadora para lograr el efecto de que la 2D divida a BF cuadrada menos BO cuadrado. ¿Sí? O velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Entonces, para lograr esto, me apoyo en la barra espaciadora, ¿sí? Y con eso el resultado. Y otra cosa interesante, el cursor, la forma que tiene este cursor angular para saber si voy a insertar o voy a escribir después de la expresión. Y eso también ayuda mucho cuando estamos editando las expresiones, ¿sí?
el uso de los cambios de unidades. En este cuadrito se hacen los cambios de unidades. Ahorita vamos a irnos a este caso. Bueno, un ejemplo 2. Aquí asociamos un problema de mecánica de suelos para determinar incremento de esfuerzo vertical de bucinés de una carga puntual. Los que están llevando mecánica de suelos, a lo mejor esto se les hace que no se puede comprender todavía porque no han visto este tema. Sin embargo, es relativamente fácil de entender. Ahorita se los explicamos. Y cuando generamos el modelo, vamos a trabajar ya unidades para que el resultado nos muestre en las unidades correspondientes, que deben ser unidades de esfuerzo o de presión, kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, este modelito me gustaría que lo trabajáramos para que veamos cómo lo vamos a procesar, ¿sí? Y sobre todo el uso de la barra espaciadora para controlar la expresión. Bien, entonces, si el documento lo tiene, actívenlo si quieren en su celular para que les permitan poder elaborar esto. Entonces, vamos a marcar nuevamente. Bien, ya tengo entonces mi archivo, voy a crear un nuevo, voy a cerrar el anterior y voy a crear con esta herramienta un nuevo archivo. Y ahí está. Estoy arrancando con el 100%, le voy a poner el 200. ¿De acuerdo? Y vamos a elaborar entonces nuestro modelo para calcular. Vamos a ponerle así, cálculo del incremento de esfuerzo vertical de bucinés para carga puntual. Bueno, ese es, digamos, nuestro título. ¿Cuáles van a ser nuestros datos de entrada? Fíjense, son rótulos, estoy escribiendo, lo estoy llevando a cualquier posición y aquí ya empezamos a manejar los datos de entrada. Por ejemplo, la carga puntual, ¿sí? La carga puntual, ¿por qué carga puntual? Bueno, porque, a ver, permítame hacer una anotación aquí. Nosotros vamos a manejar esto de acuerdo a las reglas y modelos de Business. Entonces, en un suelo, yo estoy considerando una carga que se aplica así, como si fuera una carga puntual. Vamos a idealizarla con una flecha. Entonces, a una profundidad, ¿sí? Que le llamamos la profundidad Z, discúlpeme que escriba así, y a una distancia X, en un plano, esto es en un plano XY, o sea, por aquí me muevo en X, y por aquí en este eje me voy a mover en Y. Y entonces, en este cuadrante, a la profundidad Z, se genera un incremento de esfuerzo debido a la carga vertical. Y esto, pues, obviamente, me da una especie de radio vector. Entonces, lo que nosotros hacemos nada más en este puntito, vamos a determinar el incremento de esfuerzo según Bucinés. Entonces, este incremento de esfuerzo, lo vamos a calcular con el modelito que allí tenemos. Déjenme limpiar eso, la verdad no me gustó la imagen, pero si quieren se los explico ahí en el pizarrón para que quede comprendido el problemita. Entonces, vámonos aquí a nuestro pizarrón y ya les compartiré esta imagen para que sea un poquito más claro. Ahora, ¿por qué explicarlo así de una manera rápida, pero que se comprenda? Porque como lo vamos a llevar hacia la programación, solamente se puede programar cuando el problema se entiende. Entonces, esto es algo que vamos a aprovechar. Para que yo pueda realizar un programa, necesito entender el problema. Si no, me va a costar trabajo programarlo. Ahorita no estoy todavía programando, nada más lo estoy modelando. Pero una modelación también necesita que entendamos qué estamos haciendo. Entonces yo le decía, si yo tengo un plano, bueno, no es un plano, sino un sistema de coordenadas en Z, en X y en Y, ¿sí? Donde Z la estoy moviendo hacia abajo porque el estudio del suelo se da hacia la corteza terrestre. Entonces, aquí tengo yo un origen y tengo esto. Y si en este plano, ¿sí? A una distancia X, a una distancia y a una profundidad Z, vamos por acá, entonces se forma, digamos, este cuadrito,
este cuadrito, y la profundidad Z. Tengo yo un puntito localizado. Entonces, en este puntito se va a presentar un esfuerzo que le vamos a llamar delta sigma Z. Es un esfuerzo vertical que va a estar a generar un incremento de esfuerzo aquí. Este puntito, en este plano o en este modelo tridimensional, tiene un esfuerzo inicial, y ese esfuerzo inicial es el peso volumétrico del suelo por su profundidad, y el incremento se va a dar debido a una carga que está aplicándose en este puntito. Entonces, en la aplicación de esta carga P, es una carga puntual, hay un incremento de esfuerzo en esto. Y ese incremento de esfuerzo lo estableció Buncinés en base a la ecuación que se plantea de esta manera. Dice 3 veces la carga P entre 2pi por la expresión Z al cubo sobre R cuadrada más Z cuadrada a las 5 medios. Es una expresión así. Y este incremento de esfuerzo es lo que se calcula en este puntito. Obviamente, si yo cambio las dimensiones de X, Y, incluso las pongo debajo de la carga, voy a encontrar todos los esfuerzos en un campo tridimensional que se presentan en ese suelo. Entonces, bajo ese esquema, vamos a realizar el modelo. Bien, pregunto, ¿se comprende? ¿Sí? Con esta pequeña explicación, ¿se comprende qué es lo que vamos a hacer? Con toda confianza, dígame, ¿sí o no? ¿Sí? Obviamente, los que ya llevaron mecánica de suelos aplicada, pues ya lo saben. Los que están ahorita estudiando mecánica de suelos, lo van a ver hasta el otro curso de mecánica de suelos aplicada. Pero yo sé que no es complicado entender el modelo, pues es un modelo que ha funcionado desde no sé cuántos años atrás. Bueno, entonces, esta es la ecuacióncita que vamos a utilizar. ¿Cuáles son las variables que intervienen? La carga puntual, la profundidad Z, la distancia X, la distancia Y hasta ahí. Y con eso es suficiente. Y la ecuación a utilizar es esta ecuación que tenemos aquí. Bueno, entonces, estamos ahora, vámonos a compartir pantalla. Bueno, entonces, la carga puntual va a ser la carga P. Vamos a hacerlo para 1000 kilogramos fuerza. Aquí hago la aclaración, ya voy a empezar a manejar unidades, ¿sí? Entonces, las unidades al final tienen que multiplicar a un valor numérico. Entonces, si yo voy a hablar de una carga de 1 tonelada, lo voy a asignar así. Si yo necesito trabajar unidades de tonelada, como la unidad tonelada no está definida, la puedo crear, ¿sí? Y eso es algo que es importante aprovecharlo. Entonces, si yo quiero manejar kilogramo fuerza que sí está definido, lo manejo así. Si no le pongo la F de fuerza, es un kilogramo masa, ¿sí? Y entonces, obviamente, el resultado en los sistemas de medición me pueden presentar variaciones. Como yo sé que voy a encontrar kilogramo de peso, kilogramo fuerza, no, creo que no. Entonces lo vamos a manejar así. P, 1000 kilogramos fuerza. Bueno, ¿qué otro dato necesitamos? La profundidad Z. Y esta profundidad Z la manejamos en minúscula Z y vamos a hacerlo a 1 metro de profundidad. Entonces yo escribo 1, lo multiplico, signo asterisco, multiplico por M y tengo el dato. Y luego las dos distancias, la distancia X, está a una distancia X, por ejemplo, vamos a ponerlo a 2 metros. Y luego la distancia Y, que la vamos a tener a 1,50. Ahí está. Eso es la información de entrada. La carga, las distancias, profundidad Z, distancia X, distancia Y. ¿Sí? Vamos a, aquí, a lo mejor me quedó un poquito arriba, lo puedo correr y listo. Eso ya es el aspecto que le quiero dar. Ahora, vamos a realizar nuestro proceso. ¿Cuál es nuestro proceso? Pues nada más calcular el delta sigma Z. Aquí me voy a apoyar en la herramienta letras griegas. Entonces, delta sigma punto Z. Y esa es mi variable para el incremento de esfuerzo. La tecla 2 puntos porque estoy haciendo la asignación.
la operación dice, el número 3 multiplica a la carga P, barra espaciadora, para que yo agrupe a las dos, entre 2 por pi. El número pi está aquí. El número pi es una constante ya definida o predefinida en MATLAB. Barra espaciadora una vez, barra espaciadora dos veces, multiplicación, ¿sí? Abro paréntesis, z elevo, voy a utilizar el circunflejo, que es el símbolo de elevar, barra espaciadora, lo divido, y la expresión a trabajar es r al cuadrado, barra espaciadora, más z al cuadrado, barra espaciadora, elevo a las 5 medios. Y cierro paréntesis. Y entonces he escrito esta expresión, ¿sí? De esta forma. Aquí me marca un error y tiene razón, porque no calculé la distancia R. La distancia R es una distancia radial. Vamos a ponerla aquí. Se me olvidó. Esa distancia radial está calculada por la raíz cuadrada, esa se activa con la diagonal inversa, de x al cuadrado, barra espaciadora, más y al cuadrado, enter. Y si quiero saber cuánto vale R, R igual, y ya me dice cuántos metros. Ya no me marca el error acá, aquí ya tengo la expresión, la voy a editar y ponerlo acá para ponerle el rótulo incremento de esfuerzo. Aquí quito tantito esto, lo arrastro, y aquí nada más le pongo esto. Cuando por alguna razón se genera cierta basurita en la pantalla, luego estamos haciendo arrastres y aparecen ahí unas trazas de lo que hacemos, oprimen nada más control R y se limpia, se restaura la pantalla. Bueno, ya tengo entonces la salida de sigma, delta sigma z. Abajo de ella, no antes. Fíjense, si lo pongo antes, delta sigma punto z igual, no me da resultado, me lo hace como asignación, porque esta debe de estar en el mismo nivel, por lo menos, en el mismo nivel, o, perdón, punto z igual, en el mismo nivel, ahí todavía no está en el mismo nivel, por eso aparece como 2 puntos igual, o por debajo. Entonces, si esta delta sigma z está por debajo, ya me da el resultado con la unidad de esfuerzo correspondiente, en este caso en el sistema internacional. Para eso va a ser ahora este cuadrito. Si yo lo quiero expresar en kilogramo fuerza sobre centímetro al cuadrado, lo cambio ahí y entonces se hace la conversión automáticamente sin necesidad de que uno esté batallando con eso. Y este es entonces el incremento de esfuerzo que se da debido a una carga de 1 tonelada a las distancias X 2 metros, Y 1,50, 1 metro de profundidad, y este es el incremento que se da por esta carga puntual. Es prácticamente un valor demasiado pequeño, ¿sí? Pero así es como se hace el cálculo de estos esfuerzos. Por ejemplo, nosotros en los estudios de geotecnia, cuando analizamos esfuerzos en las excavaciones para alojamiento de los tanques de combustible de las gasolineras, porque es un trabajo que luego piden para Pemex, nosotros hacemos un análisis, pero no es solamente carga puntual, sino intervienen diferentes tipos de carga. Carga de placa rígida, carga de placa dinámica, carga de franja por las cimentaciones, etcétera. Entonces se hace un análisis completo de todas las edificaciones alrededor de la fosa para llegar a estos esfuerzos. Y entonces se detecta si el incremento de esfuerzo pudiera causar un problema en los tanques. Muy remoto, pero bueno, pero se tiene que hacer. Entonces, eso es parte de los trabajos. Aquí ya puedo comenzar a manejar cambios de valores y estoy actualizando automáticamente esto. Lo voy a poner aquí para que se vea, ¿sí? Ya manejé, por ejemplo, una carga de 10 toneladas, lo voy a hacer a una profundidad más cercana, por ejemplo, a 25 centímetros, ¿sí? Aquí está el incremento. La distancia Y a 50 centímetros. Aquí está. Y entonces ya empiezo a observar el comportamiento del esfuerzo, ¿sí? La carga a lo mejor es de 18 toneladas. Bueno, pues aquí veo. Entonces, esto rápidamente hace actualización de variables y con esto ya observo cómo va quedando mi resultado. Bueno,
Entonces, aquí ya nada más pondría yo mis resultados. Listo. ¿Preguntas, jóvenes? Detengo tantito. ¿Preguntas? Buenas noches, profesor. Disculpe, si anotamos mal una unidad, no nos va a dar el resultado como tal. Debemos de Claro. anotarla tal cual en el sistema. Sí, sí, tiene que ser. Debes de respetar la representación de las unidades. Mira, para manejo de unidades está este símbolo. Ah, perdón, déjame mostrarte la pantalla. Estoy hablando, pero sin mostrar. Comparto pantalla. Para el manejo de unidades está este como jarroncito que tiene unidades y aquí aparecen todas las unidades que tú puedes trabajar en el sistema internacional. Dice todas. Grados, ¿sí? Cal 15, grados caloría, acre, pie, ampere, Armstrong, ¿sí? Frecuencia angular, atmósferas, etcétera. Ahí tienes toda la lista de unidades que se pueden trabajar. O ya lo haces por categorías, a lo mejor masa. Ah, bueno, pues el gramo, kilogramo, etcétera. ¿Sí? O permeabilidad, por ejemplo, mu sub 0. O permitividad, epsilon sub 0, etcétera. Es decir, tienes ahí un catálogo de unidades interesante para el sistema internacional, ¿sí? Bueno, yo normalmente manejo el del sistema métrico y el sistema internacional, o sea, bueno, por los trabajos de ingeniería que hacemos, y en ocasiones nos llegan a solicitar algo en el sistema internacional o en el sistema inglés, pues hacemos la conversión, porque eso es algo interesante. Si yo empiezo a definir por ejemplo, en metros, y aquí el resultado lo quiero dar en pies, pues nada más lo cambio, perdón, aquí, el resultado lo cambio en este cuadrito y le pongo pie, FT, y entonces ya el resultado está en pies. Y aquí, por ejemplo, el resultado me lo dio en kilogramo fuerza centímetro cuadrado. Si lo pongo en PCI, lo cambio y ya me da el resultado, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante del manejo de unidades. Y eso lo vamos a acostumbrar a trabajar en todos los modelos que hagamos sobre MATCAD. Bien, por ahí dos personas levantaron la mano. A ver, ¿quiénes son? Sí, soy yo, Heriberto. Heriberto, te escucho. Bueno, tengo una pregunta en ese caso. ¿Por qué cuando modifico lo que es kilogramos fuerza y solamente pongo kilogramos, el resultado parece que me varía de lo que debería Bastante. ser? Porque sí, tu unidad kilogramo es kilogramo masa. Y la unidad kilogramo con F es kilogramo fuerza, su unidad de fuerza, de peso. Entonces, como la kilogramo fuerza está asociado a la segunda ley de Newton, entonces estarías asociándolo, por ejemplo, con una aceleración de 9.81, bueno, 9.807 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, por eso complementa los resultados, ¿sí? Ese es un posible detalle que ustedes lo van a aprender conforme vayan generando sus modelos y el manejo de unidades, de que si en algún momento llegan a utilizar una unidad incorrectamente, les puede generar el resultado con una salida a veces, pues no esperada, ¿no? Pero si conocen análisis dimensional, no van a tener ningún problema. Y eso es recomendable porque los modelos que se trabajan, por ejemplo, yo trabajo mucho los modelos para diseño de estructuras de concreto o de acero. Todo se tiene que representar con unidades. Nada más es cuestión de generar la compatibilidad. Pero eso es parte de lo que se va aprendiendo y lo vamos a ver más adelante. Bueno, por ahí alguien me preguntaba en el chat, dice, ¿se puede utilizar la unidad tonelada fuerza, TONEF? Si existe, sí, pero si no la creas, eso es, voy a esa parte, porque esto también es interesante. Ahora compartimos pantalla. Yo les decía que existe la unidad tonelada. La unidad ton, aquí está, la estoy mostrando, tiene 900.185 kilogramos masa. No tiene la F, ¿sí? Pero a lo mejor yo necesito una unidad tonelada fuerza. Bueno, pues la creo. Entonces le digo tonelada fuerza, ton, por ejemplo, con T mayúscula, va a ser 1000 kilogramos fuerza. Y listo. Con eso yo ya no necesito más que utilizarla si la he predefinido. Entonces ya tengo la carga de 18 toneladas. Se respeta. El resultado sigue siendo el mismo que 18,000 kilogramos fuerza porque he generado una unidad, ¿sí? La unidad tonelada minúscula sí existe, pero
es tonelada masa. Y la que acabamos de crear es tonelada fuerza. Entonces, esto tiene, bueno, eso es otra ventaja. Ustedes las unidades las pueden, vamos a esconderlas por aquí en la otra hoja antes de que las usen y entonces pueden estar trabajando sin ningún problema con su modelo basado en unidades. Algunos, yo he visto, por ejemplo, trabajos de ingenieros que empiezan a trabajar con MATCAD y hacen algo como esto. Yo no se lo recomiendo. Dicen 18, le ponen afuera, dice toneladas. Esto se convierte nada más en una, pues en nada, ¿no? Más que un mensaje. Entonces, quieren darme a entender que son 18 toneladas, pero el 18 no tiene asignado el valor. Y todo lo manejan sin unidades. La Z va a ser sin unidades. Se vale, pero lo más correcto es el manejo de unidades para que cuando lleguen a los resultados estén plenamente convencidos de que sí es correcto su modelo. Y en ocasiones, pues, para armar un modelo, a veces nos basamos en algún ejemplo o en alguna propuesta de un libro para saber si nuestro proceso es correcto, esperando que el libro esté correcto. Y entonces, de esa manera, ustedes pueden llegar a esos resultados. Bueno. Perdón. Estoy compartiendo pantalla, pero es que me llegó un mensaje que es interesante. Bueno, entonces, esa es la situación. Salazar Diego, ¿alguna pregunta? Bien, compartimos pantalla. Bueno, este modelo de alguna manera ya está completo. Les decía, cambiemos los valores de las variables de entrada, todo se actualiza y listo, ¿sí? Ahora, este es un modelo, digamos, tipo hoja de cálculo, ¿sí? Es un modelo con datos de entrada, proceso, resultado. No hay realmente nada de programación. Perdón. Sin embargo, dentro de cualquier modelo se puede programar. Ahí es a donde vamos a ir un poquito más adelante. Le vamos a meter algunos esquemas de programación para que eso agilice, más que agilizar, le dé más potencia a la hoja. O sea, el modelo que hacemos ya va a empezar a manejar algunos bloques de programación, sobre todo cuando los modelos son extensos y queremos el resultado de todo lo que se realice al final, e incluso ya agrupado como un resultado especial, con una característica interesante. Nosotros podemos indicar qué es lo que se quiere mostrar y qué es lo que podemos ocultar. Por ejemplo, si le invertimos, y esto también es algo que hay que considerar, si yo le invierto mucho tiempo al desarrollo de mis modelos, ¿sí? Y no solamente tiempo, sino pues capacitación necesaria para llegar a esto, en algún momento yo puedo generar el modelo para que se muestre resultado, ¿sí? A partir de los datos de entrada y el proceso lo manejamos como una receta escondida, que nada más nosotros vamos a ver dónde está. Entonces, se pueden crear algunos elementos para que se contraiga toda la información y solamente muestre los datos de entrada y el resultado. Y todo lo demás va a estar en la hoja, pero lo va a estar ocultando para que no se muestre esto. Esto con la intención, por ejemplo, cuando elaboramos una memoria de cálculo, si queremos, podemos poner todo el conjunto de instrucciones, de variables, de expresiones que dan forma al cálculo. Pero si no, pues nada más las partes, pero teniendo conciencia clara de que el modelo funciona para cualquier caso, ¿sí? Y entonces podemos ir haciendo más y más elaborados nuestros modelos. Va para allá, ¿eh? La idea es que poco a poquito vayamos yendo hacia allá. Bueno, voy a pasar al documento con el que nos estamos apoyando y ya con esto vemos, estamos viendo que el manejo de unidades se da normalmente solamente en la salida para cambiar de un sistema a otro, ¿sí? En el cuadrito, aquí lo expliqué yo antes, en este cuadrito negro que aparece aquí en la salida, en el resultado, hago el cambio de la variable, o de las unidades, perdón, para que se cambie automáticamente por parte de MATCAD. Y entonces ya está haciendo el análisis
dimensional. Bueno, comentábamos, el uso de letras griegas se puede activar con la herramienta gamma beta, ¿sí? Para generar esas letras y son completamente válidas como variables matemáticas. Algunos operadores muy elementales con su jerarquía ahí señalada. El signo igual, pues obviamente es el de la jerarquía 0 porque siempre me bota el resultado. El signo de agrupación, que solamente son los paréntesis, son los únicos que me permiten cambiar las jerarquías de las expresiones o de los operadores. Entonces, este tiene, digamos, el primer nivel. La raíz cuadrada, elevar a una potencia, tienen un segundo nivel. La multiplicación y la división, división normal, tiene un tercer nivel y están por arriba de la suma y la resta. ¿Sí? Entender que también la resta aparece como un operador unitario cuando solamente cambia el signo del valor numérico. La raíz cuadrada se genera con la diagonal invertida. También pueden utilizar las herramientas de calculator para hacer esto. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Determinar el incremento de esfuerzo vertical para una carga lineal. Vamos a aplicar el modelo de Boussinesq. La ecuación que rige es esta ecuación que tenemos acá. Ya la ecuación está un poquitito más elaborada. Y esto hace la referencia a que si yo tengo una carga lineal con una carga repartida en esa línea, en un tramo Y a una distancia X del origen, entonces en esta línea vertical que está por debajo del origen, el incremento de esfuerzo, delta sigma z, se presenta por la ecuación anterior, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, el modelo es parecido al otro. Los datos de entrada, la variable de proceso y los resultados en las unidades que queramos. ¿Cuál es lo complicado aquí? Pues escribir nada más esta expresión. Eso es todo el chiste de este modelito. ¿Por qué? El uso de la barra espaciadora para ir cambiando la jerarquía. Sí me gustaría, paro tanto la pantalla, sí me gustaría que alguien lo hiciera para que vayamos viendo cómo lo van trabajando y cómo se puede ir haciendo esos procesos. No sé quién me ayuda. Tenga ya instalado MatCat, tenga el archivo ahí en su celular como guía para que lo vayamos haciendo. Lo puedo yo hacer, pero me gustaría que lo hicieran algunos de ustedes. O uno de ustedes. ¿Quién puede apoyarme en eso? Otra vez, Salazar Diego. ¿Tienes tu mano arriba? Bueno, en la guía que les mandamos, viene un ejemplo que ya, si gustan, lo hacen un poquito más adelante. Está un ejemplo donde van a calcular el incremento de esfuerzo vertical, pero es ahora una carga puntual, de acuerdo a un modelo de otro investigador, otro matemático que fue Westergaard. Entonces, ahí está el modelo, aparece una variable auxiliar K, ¿sí? Una constante K que está en términos del módulo de Poisson del suelo. Les estoy dando ahí algunos valores iniciales. Ustedes tienen que verificar que llegan a este resultado de 1899.761 pascales. Bueno, eso es un ejercicio que pueden hacer un poquito más adelante, pero me interesa entrar a otro tipo de variable, que es bien importante que conozcamos, porque nos va a simplificar todavía los problemas y más que simplificarlo, nos va a llevar al campo del tipo de variables que se maneja mucho en la ingeniería civil, que son los vectores y las matrices. Bueno, entonces, aquí, ¿cuál es el objetivo de una variable de este tipo? Que me permita almacenar en una sola variable varios números, ¿sí? Que se van a referenciar a través de un índice o subíndice, ¿sí? Ese subíndice va a ser un número entero que me tiene que indicar la posición en el vector o la posición fila-columna en una matriz, ¿sí? Estas son los tipos de variables que se utilizan, por ejemplo, en álgebra lineal. Entonces, ustedes están de alguna manera ya, pues, inmersos en el uso de los índices. Entonces, ¿cómo se crean aquí los índices? Apoyándonos en una variable de rango. Y esa variable de rango se crea con la tecla punto y coma. Lo voy a explicar ahorita, un poquito más adelante, directamente en MatCat. Bueno, ahorita vamos a ver este problema.
el mismo ejemplo 2, le vamos a cambiar un poquito la salida, la representación, porque lo vamos a vectorizar, lo vamos a convertir en un problema que maneje a la variable z, la profundidad, la maneje con diferentes valores de entrada, diferentes profundidades, para ver el comportamiento del incremento del esfuerzo a diferentes profundidades. Y entonces vamos a usar un vector z que va a necesitar la variable de rango i. Tradicionalmente, las variables subíndices son IJK, ¿sí? Pueden ser cualquiera, pero por tradición se maneja IJK. Entonces vamos a manejar una variable de rango i, o una j, o una k, lo que quieran. Y esa variable es la que me va a indicar la posición en el vector. Entonces, vamos a ir creando nuestras variables. Para ello, nos vamos a apoyar en dos herramientas. La herramienta Matrix, donde ahí vamos a utilizar este elemento, este botoncito para crear la variable vectorizada. Obsérvese que se parece a la variable literal de puntito, x.n, pero no es variable literal, porque la variable literal solamente almacena un valor, y la variable x punto almacena según el número de elementos a partir del índice. Y ya que estemos trabajando con eso, como la variable de índice o la variable vectorizada toma diferentes valores, lo vamos a utilizar para generar un gráfico, ¿sí? Y eso va a ser entonces el trabajo que vamos a realizar con este modelo. Creamos una variable de rango para la variable i que va de 0 a 5. Se genera la entrada de las profundidades distintas con el vector z, z sub i, va a tomar estos valores, los vamos a capturar nosotros. Se crea la variable de esfuerzo vertical, pero vectorizado a través del subíndice, y la variable z con subíndice, para que se den los resultados de los dos vectores, el vector profundidad y el vector delta sigma, y podamos hacer un gráfico que nos indique el comportamiento a distintas profundidades, por eso le estoy poniendo menos z, de el incremento de esfuerzo, para que veamos que a la profundidad de 2.5 metros más o menos es donde tenemos el mayor esfuerzo vertical incrementado. Bueno, este es el modelito que vamos a trabajar, ¿sí? Obviamente, pues les voy a ir explicando cómo lo vamos a crear. Entonces, ponemos atención. Vamos a grabarlo. Le vamos a poner business, ¿qué era? Carga lineal, ¿verdad? Carga puntual. Ah, no, lineal. No, puntual. Este es mío, es puntual. Listo, lo guardo. Ahí está. Y voy a partir otra vez de un archivo nuevo. Aquí, fíjense, cuando le hacen clic acá directo, les crea la hoja nueva, ¿sí? Cuando le hacen clic acá, les aparecen estas opciones. Cuando ustedes le hacen clic Fill New, entonces abre estas plantillas de hoja de cálculo. La plantilla en blanco, forma de cálculo, definiciones corporativas, como un libro electrónico, como un documento de Microsoft Word, normal, report, etcétera. Esto que está aquí, nosotros vamos a trabajar normalmente la opción normal, perdón. Pero ustedes pueden crear, por ejemplo, un libro electrónico. Hay algunas reglas iniciales de cómo crear eso. Podemos verlo más adelante. Pero eso también lo hace bien interesante, porque cuando ya ustedes tienen un buen grupo de hojas de cálculo trabajadas, las pueden agrupar en un solo libro y les puede ayudar para que enlazados haga todos los procesos de cálculo que necesiten. Entonces, eso es algo que poco a poquito pues lo vamos a ir conociendo. Bueno, ahorita voy a cerrar el archivo anterior y voy a hacer una hoja de cálculo nueva. Le voy a poner el 200% para que se vea lo que vamos a trabajar. Muy bien. Vamos a trabajar con el ejercicio que aparece ahí. ¿Sí? Vamos a ponerle como título cálculo del esfuerzo, bueno, del incremento de esfuerzo. Vamos a ponerle así, vectorizado. Bien. Datos de entrada. Esto no es obligatorio, pero nada más es para que vayamos conceptualizando que todo modelo programado siempre debe de haber un conjunto de variables como datos de entrada, variables y expresiones como proceso y los resultados al final, ¿sí? Entonces ahorita vamos a generar nuestros datos de entrada.
¿Cuáles van a ser nuestros datos de entrada? Le vamos a cambiar un poquito la forma a nuestro modelo que tenemos ahí. Muy poquitito, porque lo vamos a representar de manera vectorizada y vamos a indicar cuáles van a ser. Primero, los datos de entrada son la variable X, aquí no la tengo yo definida, porque me estaba yo basando en el problema anterior. Entonces, la variable X, que le voy a dar el valor inicial permítame, ahí está, 1 metro. Entonces, X es 1 metro. Luego, la variable Y, que es de 2 metros. Y la carga puntual P, que es de 75,000 kilogramos fuerza. Ahora, quiero que sean 75 toneladas. Así, 75 toneladas. Bueno, entonces, ahorita todavía no la tengo disponible hasta que la genere. Entonces, genero ahí la variable tonelada, 1000 kilogramos fuerza. Ahí está. Ya es un pequeño cambio que le estoy haciendo al modelo. Ahora, necesito el cálculo de la variable de la distancia radial, pero también necesito los distintos valores de la variable z. Pero esta variable z no la puedo crear hasta que exista una variable de rango. Entonces, voy a crear aquí mi variable de rango. Esta variable de rango le voy a llamar i. Le voy a asignar 2 puntos y le voy a asignar el valor inicial 0. Voy a oprimir la tecla punto y coma y le voy a poner, quiero que sean de 5 valores. De que llegue hasta 5, pero van a ser 6 valores. Le voy a poner hasta 5. Y entonces la variable i va a tomar los valores 0, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, son 6 elementos. ¿Sí me explico? Entonces, esta variable es importante porque esta se necesita para crear la variable delta sigma z vectorizada. Bueno, ya tenemos ahí las variables. Ahora vamos a meter las distancias z. Aquí les voy a mostrar la herramienta Matrix. Aquí está. Y en la herramienta Matrix vamos a utilizar el que dice subscript, que también se puede crear con el corchete abierto, o bien oprimiendo acá. Y entonces hace el desfase, aparece el cuadrito, y ahí le voy a poner la variable i. Y en esa variable i le voy a poner 2 puntos para hacer la asignación, y ahora le voy a dar los valores que quiero ingresar en el vector. Son 0 metros, 0.00 por m, coma, y ya lo empieza a mostrar como si fuera una lista hacia abajo. 0.75 metros, coma. 1.35 metros, coma. 2.50 metros, coma. 3.45 metros, son los datos que tengo en mi problema, coma, y 5 metros. Y entonces he metido el vector z, ¿sí? Que representa las distintas profundidades desde 0 metros hasta 5 metros, ¿sí? Apoyándome en la variable de rango. Esto es importante. La variable de rango es una variable entera, toma valores enteros de 0 a 5 y me está sirviendo para llevar el índice del vector, ¿sí? Del vector. Bien, ahora vamos a escribir la variable de esfuerzo vertical incrementado en forma vectorizada. Entonces aquí va nuestro incremento de esfuerzo vertical vectorizado. Entonces, este incremento, bueno, sigue respetando las mismas, es delta, sigma. Ahora, no le puedo, pero no le voy a poner. Le puedo poner punto Z, pero debe de ser vector, subíndice y la letra I. Y fíjense, como que hay 3 desfases. El punto Z, porque se está haciendo el desfase literal. Y el índice I, que es el que va a representar la posición de la variable de rango I, ¿sí?
y hago la asignación. ¿Cuál es la operación? La operación es 3 veces la carga P entre 2 por el número pi, barra espaciadora, que multiplica a Z subíndice, voy a notar ahí, y barra espaciadora, importante la barra espaciadora para que me salga de la I, porque si elevo al cubo, elevo la I y no la Z de I. Elevo al cubo, ahí está, fíjense cómo metió el paréntesis, barra espaciadora entre R al cuadrado, barra espaciadora, más Z de I al cuadrado, barra espaciadora, elevado a las 5 medios. ¿Sí? Y ahí tengo la expresión. No fue necesario, aquí tengo un pequeño error, ahorita lo corregimos, no fue necesario utilizar los paréntesis, porque al final de cuentas estoy multiplicando una fracción con otra fracción, y es válida la operación. Bueno, aquí me marca un pequeño errorcito en la R. Vamos a bajarle tantito. Pueden hacer esto, coloquen el cursor ahí y le dan Enter y ya bajan. La R, se me olvidó, debe ser diagonal X al cuadrado más Y al cuadrado. Ahí. Bueno, ahí está la variable R ya generada. Y entonces, por cierto, R, vamos a ver cuál es su resultado. R vale 2.236 metros. Y entonces tengo el vector delta sigma punto Z de I. Este vector, ¿sí? Lo voy a copiar y le voy a poner el signo igual. Y entonces me bota una lista hacia abajo de los distintos valores calculados con el esfuerzo. Delta sigma de I. Fíjense, si no le hubiera puesto el puntito, aparece la variable ahí, ya no es la misma, se lo quito aquí y entonces ya obtengo el resultado. ¿Sí? Ahora, como es una variable vectorizada, el resultado también se pudo haber puesto sin la variable i, pero me lo representa en una notación vectorizada, como arreglo. Entonces, tengo dos posibilidades de mostrar la salida. La salida como una pequeña tablita con la letra i y la salida como un vector sin la letra i. Y entonces, obsérvese que al final acompaña la unidad. Y entonces ahí estoy viendo pues cuál es el resultado que me conviene o que me gusta más, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo me fui por la opción de la forma de lista, porque ahora sí ya puedo comparar aquí el esfuerzo y puedo poner ahí la profundidad Z de I para que se vaya observando esto. Bien. Con esto, ¿observaron cómo controlé la variable Z, que es la que me está cambiando los distintos, a ver, permítame tantito. Tengo acá, Toño, no sé si puedes checarle ahí. Tengo aquí, ya tenía yo un poquito de falla en mi internet, espero que se escuche bien. Y entonces ahorita, con estos dos elementos voy a hacer el gráfico. Y van a ver que el gráfico es muy, muy fácil con la herramienta de gráficos. Aquí está la herramienta Graph, ¿sí? Voy a usar la primera, voy a colocar mi cursor por aquí, voy a usar la primera, y en la primera, primero vamos a hacer esto, voy a poner la variable Z de I acá, y aquí voy a poner la variable delta sigma Z de I. Déjenme copiarla para rápido, y la pongo en estos dos cuadritos nada más. Y entonces me hace el gráfico de esta forma. Este gráfico no se parece al gráfico que les mostré hace un ratito, el de los apuntes, porque ese gráfico tiene las variables, la variable dependiente está en el eje de las X, la variable independiente está en el eje de las Y. O sea, se cambia para que trate de simular el efecto de vertical. Entonces, aquí nada más cambiamos esto. Aquí va a ir la Z de I negativa, perdón, así, barra espaciadora negativa, y aquí va a ir el delta sigma ZD. Y entonces cambiamos el aspecto de ¿cómo se llaman estos? De esta isobara, ¿no? Bueno,
aquí nada más tengo, perdón, esta es una curva que representa los distintos esfuerzos. Si esto yo lo represento en un modelo tridimensional, me genera lo que se conoce como el bulbo de esfuerzos, ¿sí? Nada más hay que llevarlo a esa representación y entonces ahí ya tendría gráficamente la visualización del campo de esfuerzos que se presenta en un suelo para la carga que estamos considerando a las distancias X y Y fijas. Las podemos hacer variables y entonces ya lo meteríamos en un campo tridimensional. Hasta acá, ¿alguna pregunta, jóvenes? Detengo la... Jóvenes, posiblemente no lo están haciendo al mismo tiempo, se pierden ahí a lo mejor a la hora de hacer. Yo les recomiendo, practíquenlo por favor. Si quieren, volvemos a, bueno, cuando vean el video, ahí van a tratar de seguirnos, pero practíquenle para que le saquen provecho a esta herramienta. Créanme que así se los puedo yo asegurar, con lo poquito que hemos visto, ¿sí? Créanme que ya pueden empezar a hacer sus trabajos sin muchas complicaciones, ¿sí? Es una herramienta bien, MATCAD es una herramienta bien práctica. Todavía nos falta ver un poquito más. Vamos a irnos a la parte de las matrices. Yo creo que en la próxima sesión. Y la parte de la pseudoprogramación. Entonces, hasta acá, no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. Ingenieros que nos están acompañando. ¿Alguna pregunta? A lo mejor la maestra Laura creo que ya se retiró porque tenía un compromiso. Profe, ando por aquí, ando por aquí. Ay, perdón, es que no la veo aquí en la lista, maestra, ya se me perdió. Ah, es que estoy en la lista 2 de No, 2. ya. Ah, gracias. Pues de pronto una pregunta un poco más general. ¿Por qué, por ejemplo, usar MATCAD en lugar de Excel? ¿Para qué casos? ¿Se le hace más amigable? ¿Cuál sería esa diferencia grande entre los dos programas, profe? Ok. Excel es una excelente hoja de cálculo, ¿sí? Pero Excel no es tan transparente en cuestión de las expresiones matemáticas que a veces nos interesa representar en un trabajo de investigación o en un reporte técnico, porque solamente me bota resultados, a menos que yo le haga por ahí una edición de fórmulas con algún procesador o un editor científico, y solamente, pero es una hoja de puros números, aunque yo maneje las celdas con variables, etcétera, al final de cuentas solamente controlo un formato muy elegante, pero de números. O sea, Excel sí se presta mucho para reportes técnicos donde hay que buscar el formateo, eso yo lo sé. Pero cuando yo necesito así, y se los digo porque yo lo hago en mi práctica profesional, necesito hacer una memoria muy rápida con la información que yo tenga de una modelación numérica, matemática, MATCAD me lo hace en menor tiempo que en Excel. O sea, yo ya lo he hecho, así que he tomado mis tiempos y digo, a ver, ¿cuánto me tardo, por ejemplo, en hacer una hoja de cálculo en MATCAD? Empiezo a trabajar, a lo mejor 1 hora le invierto, pero ya es una hoja de cálculo que sirve para cualquier caso, ¿eh? ¿Cuánto le invierto de tiempo en Excel? A veces me llevo 2, 3 días, porque las referencias de las variables a veces las tengo que andar buscando. Si yo lo programo, sé que le voy a invertir mucho tiempo y voy a alcanzar cosas muy buenas en Excel. Pero si yo le invierto un poquito menos de tiempo de programación en MATCAD, lo hago más ágil, ¿sí? Obviamente, sí hay que tener ese pues, pequeño dominio del MATCAD, ¿sí? Yo, por ejemplo... Okay, sí, como de pronto esa interfaz de salida gráfica más diciente, más explícita al público, anda, evita como esa edición de estar colocando qué variables utilizaste, exactamente. qué unidades. Ok, profe, y también MATCAD, en MATCAD puedo optimizar, así como la herramienta Solver. Así es, sí existen sus funciones avanzadas para hacer esos procesos o programarlo. También cuando no hay alguna herramienta directa. ¿Qué lenguaje utiliza, profe, de programación? Lo que pasa es que se crea el pseudoprograma.
En algún momento cuando teníamos nosotros que resolver algunas ecuaciones no lineales y todo eso, nos vamos a algún método, lo implementamos con la pseudoprogramación y armamos para que funcione. Obviamente, la herramienta esta de Excel, que yo he visto que la usa mucho en los cursos de SuperPay, es muy buena, pero no sé cuál es la técnica que maneje, porque eso lo podemos nosotros buscar en las herramientas. A ver, voy a compartir pantalla. Ahí está. En las No, profe, herramientas. ya el hecho, Sí, sí. ya el hecho de tener en la biblioteca de uno otra Ajá. herramienta y no solo Excel y Excel y Excel y algo de pronto tampoco tan complicado como uno meterse, por ejemplo, a MATLAB, me parece ya súper importante, ¿no? El hecho de Claro. contar con esta herramienta. Yo no la he utilizado, pero voy a empezar a aprenderle, profe. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí hay algunas herramientas. Habría que buscarle, Solving. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no he necesitado, llegar, digamos, a esos problemas un poquito más complicados, más complejos, pero sí debe de existir. O si no, se programan, ¿eh? Esa es la segunda parte a la que vamos. Ahí vamos a Súper. meternos ya con la pseudoprogramación para que vean la potencia, porque eso, créanme que, y sobre todo eso les va a cambiar la forma de trabajo en este tipo de herramientas con miras a llevarlo hacia la programación. Muchas ¿Sí? gracias, profe. Sí, maestra. Y qué bueno que esos comentarios se prestan porque eso es lo que enriquece luego estos cursos. Sí, por eso me atreví a hacerle la invitación a la maestra, porque la maestra sí tiene en cuestión, por ejemplo, de mezclas asfálticas, es un dominio de muchos procesos matemáticos y que Excel le ha ayudado. Pero yo le decía la otra vez, si lo pasáramos un poquito a esto, hay mucho que explotarle. Yo no sé si se ha valido bueno, el comentario, pero nosotros participamos hace 2 meses en un curso que dieron sobre diseño sísmico por parte de las normas, bueno, para la actualización de las normas técnicas complementarias. Y estuvieron dando los ejemplos que vienen en el libro, estuvieron dando los ejemplos de cómo resolver los distintos problemas, interacción suelo-estructura, cálculo, por ejemplo, del diseño sísmico para casos de amortiguadores, etcétera, y manejan una matemática complicada. Cuando se hicieron por ahí las presentaciones utilizando Excel, quedaban muchas lagunas, muchos preguntaban que de dónde salía ese dato, de todo. Y por ahí una maestra hizo una presentación con MATCAD, ¿sí? Y al ver todas las secuencias de expresiones, cómo se iban calculando, casi no hubo dudas porque todos entendieron de dónde salían los elementos, porque las expresiones eran bien claras. Y entonces, ahí es donde se da uno cuenta, cuando alguien explota muy bien el software, sea Excel o sea MATCAD o MATLAB o la herramienta que sea, y lleva esto hacia donde queremos, estas herramientas son fabulosas, ¿no? Entonces, yo sí lo observé y dije, no, pues, para la persona que explicó con MATCAD, todos los que lo vieron sabían de dónde salían las expresiones. Y estamos hablando de expresiones que tienen su grado de complejidad. Pero en Excel nos queda mucho eso de que y ya se hizo la tablita. ¿Y de dónde salieron los números? No, pues hay que andar buscando las celdas y eso a veces sí consume un poquito de tiempo, sobre todo en una explicación a ese nivel. Entonces, eso yo lo comento porque lo vi y sí me agradó. Dije, bueno, la persona que lo utilizó, que lo usó para explicar, manejó los modelos con unidades, explicaba, y muchos, por ejemplo, se llevaron la sorpresa de que, pues Excel creo que ya maneja unidades, pero si las predefine uno, pero no sé si hace las conversiones. Yo la verdad no lo he trabajado ahí. Me dicen que sí, pero no lo sé. Pero en este programa, pues las unidades son automáticas, ¿no? Bueno, vamos a ver ya la última parte por el día de hoy, que es la parte de las matrices, ¿sí? Y para ello, un problema parecido de los que hemos tomado como ejemplos, ahora lo vamos a enfocar de manera matricial, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia de la matriz y del vector? Bueno, pues el vector nada más almacena ya sea en columna o en fila, ¿sí? Pero la matriz almacena en dos dimensiones, en fila, columna. Entonces, eso es lo que aprovechamos para generar una matriz a partir del incremento de esfuerzos a distintas distancias y distintas profundidades y hacer su... Perdón, se me desconectó el internet. ¿En dónde nos quedamos? ¿Hasta dónde me escucharon? O ni me escucharon. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Espero que no se me vaya el internet. Les decía, el problema lo llevamos ahora a una forma matricial. La cuestión de la matriz es que yo voy a manejar mi variable, en este caso es mi variable es delta sigma, le puse delta sigma L por la cuestión de que es una carga lineal, para dos subíndices, el I y el J. I representan las filas, J representan las columnas. Y con eso hacemos un arreglo en dos dimensiones, una matriz, una tabla. Esta matriz, cuando se representa en un gráfico tridimensional, representa a la variable de salida en el eje de las zetas. Y las variables de entrada, X, Y, la representa por la posición fila-columna, ¿sí? Y entonces, si la matriz tiene, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 elementos y 6 filas, 4 columnas, representa esa posición y el contenido de la matriz lo refleja sobre el eje de las Y, de las zetas, perdón. Y entonces puedo yo alcanzar o puedo observar una representación tridimensional de una variable. Bueno, entonces, este problema que está aquí, si se dan cuenta, es parecido, incluso estamos usando la misma carga lineal y nada más controlamos las entradas en vectores para X, para J y para la profundidad Z. Y cambiamos aquí, la representación es que estamos usando la I para la profundidad, la J para las X y Y, y esto me va a permitir calcular distintos esfuerzos en esta matriz, para que finalmente yo la represente en un gráfico tridimensional, ¿sí? Este es un ejercicio, bueno, donde estoy aplicando, otra vez, fallas con mi internet, en donde estoy tratando de llevar un problema a una modelación tridimensional, ¿sí? Pero puede usarse en en distintos problemas cuando hay necesidad de controlar la forma matricial, ¿sí? No sé, vamos a explicar, si gustan, este problema. Permítame un tantito. Ay, las constantes, perdón. Bueno, ahorita lo hacemos. Bueno, vamos a llevar entonces el problema a el modelo en MATCAD para el caso tridimensional. Entonces voy a crear un archivo nuevo. Ahí está. Ahora me voy a apoyar, como ya tengo algunas variables creadas aquí, vamos a copiarlas para llevarlas de un lado a otro, ¿sí? Entonces aquí, pues la carga P. Bueno, para que vean qué pasa cuando copiamos. Si yo copio aquí, control C, y lo paso al otro archivo que no tiene título, y lo pego, déjenme. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta que viene copiado porque todas las variables las representa entre paréntesis verdes, ¿sí? Quiere decir que la variable ha sido copiada de una hoja a otra. Ahí ustedes pueden observar lo que está pasando, ¿sí? Lo copié de una hoja a otra. Bueno, obviamente no copié todo. Por ejemplo, la variable tonelada no la definí. Voy a usarla acá. Definimos con kilogramo fuerza. Y de aquí, pues a lo mejor necesito crear mis variables de rango. Hice mi variable de rango I para el caso de las filas. Y vamos a manejar la variable de rango J de 0, por ejemplo, de 0 a 4, para controlar los valores de X y Y. Permítame tantito una llamada. Sí, bueno.
Perdón, jóvenes, una llamada de nuestro jefe. Entonces, pues ahorita ya se nos está yendo el tiempo. Lo dejamos para la siguiente sesión, por favor, para que también me dé oportunidad de presentarles otro problemita que sea un poquito más entendible en la cuestión del manejo de las matrices, ¿sí? Pudiera ser algún problema de álgebra lineal, pudiera ser un problema, no sé, donde tengamos un poquito más de entendimiento sobre el manejo de las matrices. Este problema, repito, es muy parecido a los anteriores, pero pudiera haber por ahí alguna duda con respecto a lo que se está generando. ¿Sí? Entonces, si me dan oportunidad de terminar la sesión por el día de hoy, jóvenes.